tenemos el orgullo de presentar hoy esta charla con el compañero José Luis, uno de los dirigentes de la organización internacional a la que pertenece nuestro partido. José Luis es miembro de nuestro partido hermano Lucha Internacionalista del Estado español y es parte de la dirección de nuestro partido internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, que ha tenido en los últimos días su 8º congreso, un muy exitoso congreso, y del que han sido parte también otros compañeros y compañeras, delegaciones de las secciones que hoy integran nuestra internacional, y algunos de ellos, algunas de ellas están todavía en nuestro país y se han acercado a la charla. Así que antes de darle la palabra a José Luis, vamos a pedir un fuerte aplauso para el compañero Babá de la CCT de Brasil, la compañera Claudia, la Colo también de la CCT de Brasil, que pedimos que se paren para que los vean todos los compañeros y compañeras, al compañero Osvaldo Pacheco del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, al compañero Simón Rodríguez Porras del MST de República Dominicana. No lo veo en este momento, pero por ahí es porque me tapan, al compañero Enrique, que está afuera, el compañero Enrique Gómez es del MAS, y al compañero Patillas Miguel Lamas, de nuestro partido hermano de Bolivia. Y por último, pedir un fuerte aplauso para el compañero de la dirección del MAS de Portugal, el compañero Nuno, la nueva sección de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, que se han incorporado en este congreso. Así que con este aplauso de bienvenida le queremos dar ya la palabra al compañero José Luis para esta charla que hemos titulado Palestina y la solidaridad internacional. El compañero que viene de la ciudad de Barcelona nos contará cómo lograron la ruptura de relaciones diplomáticas de Barcelona con Israel. Pero antes de darle la palabra les hacemos dos pedidos. Uno es que silencien los celulares y el otro es que se desconecten de la red que dice Wi-Fi Salón, ¿no? Porque como estamos transmitiendo por YouTube, el ancho de banda no da lo suficiente, así que mientras dure la charla y a fin de que se pueda transmitir correctamente, les pedimos que se desconecten de esa red. ¿Sí? Bueno, sin más, le doy la palabra a José Luis, agradeciéndole nuevamente desde Izquierda Socialista su presencia en esta calurosa tarde. Para la posibilidad de intercambiar y de alguna manera un reto, porque a ver si conseguimos que una charla más sobre Palestina aporte, ¿no? Porque entonces yo aquí he decidido aparcar un poco toda esa discusión histórica pasando, ¿no? De cuándo nació el sionismo, luego Balfour, el 17, los años 30, la huelga, formación del Estado de Israel, luego las guerras, luego las intifadas, luego las... Y he pensado que esto puede ir saliendo en la discusión y que para abrir la discusión os proponía 4 grandes ideas. Entonces no van a ser un recorrido histórico por toda la formación de la cual surge el problema, sino que yo pensaba que era mejor proponeros 4 discusiones y a partir de ahí abrir, y entonces sí nos podemos ir a repasar qué ocurrió en la Guerra de los 6 días, el 67, no sé qué, el Estatuto de Jerusalén o lo que queráis. Pero
darle un poco una dinámica un poco distinta. Entonces, la primera de las 4 cuestiones es una cosa que a la gente estamos viendo perfectamente cómo Israel puede actuar de una manera prácticamente única en el mundo. Lo vemos, todo el mundo es conocido que ha cortado el agua, que bombardea sobrepoblación, que bombardea hospitales, que bombardea escuelas, que destruye escuelas de la ONU, lleva más de 100 muertos de la ONU. Hay como una impunidad que yo, por ejemplo, la comparo hasta con Estados Unidos a veces, cuando atacaba a Irak, escondían, ¿no? Entonces, una primera discusión es, ¿qué es esto tan excepcional que actúa perfectamente con la cara descubierta, de alguna manera desnudando lo que el propio imperialismo muchas veces intenta ocultar? ¿Por qué ese Estado tan distinto, que se sale de la norma del resto de estados, países, etcétera? Una primera reflexión. Yo creo que la formación del Estado de Israel recoge un hecho distintivo que tiene como 2 o 3 grandes hechos a los cuales me voy a referir. Uno de ellos, efectivamente, formación del Estado de Israel, final de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un muy importante proceso de lucha por descolonizar las grandes potencias, particularmente afectadas Inglaterra, Francia. O sea, hay un levantamiento de los pueblos y hay un lugar estratégico en el cual hay 2 grandes componentes. Una es que cruza una gran parte de las flotas mercantes, que es el Canal de Suez, y uno segundo, una zona especialmente estratégica por el peso del petróleo y la necesidad del imperialismo, que viene en retroceso, porque hay un gran proceso de descolonización, de lucha de los pueblos, que necesita dejar ahí algo. Primer elemento. Segundo elemento. Es cierto que a final del siglo pasado hay toda una serie de teorías, nace el sionismo. Es cierto que había un congreso mundial, Theodor Herzl, un poco el padre del sionismo, etcétera, que dice la solución al problema judío es volver todos, volver es un decir, ir. Yo diría más que volver, porque está por demostrarse que efectivamente los judíos del mundo son producto de la dispersión de hace 2000 años, cuando no sé qué ocurrió. O sea que todo esto en un gran paréntesis, pero en todo caso que el concepto de crear un Estado un Estado alrededor del tema judío. Esto efectivamente existía. Y hay un puente entre esas dos, es decir, una corriente que busca formar un Estado, un interés del imperialismo de tener en un lugar estratégico del planeta una parte de control directo, y hay un tercer elemento que también es indudable, que tiene que ver con la conformación del capitalismo en su época imperialista, el peso del capital financiero, donde efectivamente sectores sionistas tienen un peso determinante. Rothschild, podemos hacer una lista larga de grandes sionistas que tuvieron un papel directo en las finanzas mundiales, sobre todo en bancos ingleses, norteamericanos, o sea, con el imperialismo. Esto termina de ser un poco como un factor donde el triángulo permite un operativo. Faltaba un elemento a utilizar, y es el elemento del propio holocausto. No, nosotros no somos antisemitas. El holocausto es utilizado por el imperialismo no para cerrar viejas heridas, y a eso me voy a referir, sino para su proyecto de construcción de un Estado en una zona estratégica del planeta del cual venía retrocediendo
por la pérdida de las colonias. Y ese elemento efectivamente es el Holocausto. Ya es tener cinismo el hecho de que quienes eran verdaderamente antisemitas encontraran la gran solución al problema judío empujándolos al mar y metiéndolos en barcos para que sirvieran de operativo para un proyecto imperialista. Parecería que lo normal de los estados europeos, empezando por el Estado español que expulsó a los judíos en 1492 y pasando por el resto de pogroms en Rusia, Polonia y etcétera, y acabando con el propio Holocausto, que en lugar de restablecer el daño que habían hecho sobre una minoría judía, restableciendo donde ellos querían vivir y donde estaban viviendo, las condiciones de vida que lo habían destruido, la gran solución fuera apoyar un proceso de migración de judíos hacia ese proyecto que era la construcción del Estado sionista. Ya digo, ya es cinismo que nos escuchemos que quienes empujaron a esa formación, que eran una parte de los responsables de una línea histórica de represión sobre los judíos, justamente fueran los grandes avaladores del proyecto sionista, que era terminarlos de empujar para que, lejos de los lugares donde estaban habitando, terminaran viviendo en Israel. Esto da un tipo de Estado distinto, y así lo aprecian gran parte de los países. ¿Por qué? Porque es un Estado, primero de los pocos, yo creo que debe ser el único Estado del mundo que no define fronteras. Israel no define cuáles son. Bueno, ¿hasta dónde? No es como algunos estados que dicen, mira, mi estado es la frontera actual, más de al lado le pido porque nos quitaron, no sé qué. Bueno, ya, pero define una frontera. Israel no define fronteras. Entonces, si uno se va a la bandera israelí con las dos franjas azules de los ríos de los dos ríos, con la blanco en medio, el territorio que hay entre los dos ríos, inevitablemente tienes que ir a lo del fundador a Theodor Herzl, que fue el fundador del sionismo, y allí él hablaba que esos dos ríos eran el Éufrates y el Nilo. De ahí que los pueblos árabes entiendan que están en peligro con el proyecto sionista, es bastante comprensible. La segunda característica, el tipo de colonización. Porque una cosa es, digamos, un país imperialista que coloniza un territorio. Hay dos maneras de colonizar un territorio. Una es aprovechando, pues yo que sé, Inglaterra colonizó la India. Y él quería que hubieran indios. ¿Por qué? Porque los quería explotar, que sacaran la riqueza, robarles. Pero con los autóctonos del lugar existiendo. Inglaterra no tenía ningún interés en acabar con toda la población autóctona de la India. Lo que quería era explotarla. Pero hay un segundo tipo de colonización, que es cuando yo quiero la tierra y la quiero vacía. Porque esa es una determinación de una guerra de exterminio. ¿No? Estados Unidos con los indios. Era evidente, los colonos iban a echarlos, y al final terminaron en reservas, que era el nombre que se le ponía a los lugares donde normalmente se guardan animales, reservas. Y eran reservas indias. Porque una de las particularidades del que coloniza de esta manera es la necesidad que tiene de convertir al otro en una cosa subhumana. Hemos escuchado estas semanas al jefe el ministro de Defensa hablar de los palestinos diciendo que eran animales humanos. O sea, eran animales que tienen el rostro humano, o sea, ¿no? Un poco la misma imagen que nos daban tantas películas americanas con los indios. No empezaba una película americana, siempre empiezan igual. Un indio que mata a una familia de colonos que está allá, y entonces a partir de ahí se justifica el resto de la película, que es como vamos exterminando cuantos más indios mejor, porque en el fondo tienen ese... Entonces,
Esto está integrado hoy en la discusión y en lo que ocurre hoy. Por tanto, ese tipo de colonización que a los palestinos le va la supervivencia. No es una colonización, dice, vamos a vivir unos años oprimidos. No, no. Van a exterminarnos. ¿Dónde se ha visto que se ataca con tanques y vosotros le llamáis topadoras, ¿no? ¿Dónde se ha visto? O sea, por favor, nunca se ha visto, nadie, ¿no? Nadie ha visto avanzar los tanques en Irak, en Afganistán, en tantos sitios con topadoras al lado. El problema es que esos tanques son los que preparan la destrucción física de todo. Tierra vacía quieren, no quieren ni los edificios. Explotaron un edificio que nosotros conocimos, que es el Parlamento de Gaza, y lo hicieron estallar. ¿Por qué? Porque es que no les interesa. O sea, no es apropiarse, ¿no?, de lo ajeno. No, no, es exterminar cualquier cosa que tenga ligamen este territorio con un pueblo que existió. Entonces, los palestinos, ellos saben que juegan sobre su propio exterminio. O sea, la necesidad de la expansión de Israel es como ocurrió en la formación del Estado de Israel, destruyendo y no dejando nada de los pueblos en los que habitaban palestinos. No hay que dejar nada, hay que construir una civilización nueva, distinta de la que había. Entonces, es evidente que lo que le queda a los palestinos es resistir, porque no estamos hablando de sentirse uno oprimido, sino directamente un proyecto que atenta. Había un jurista en una de las charlas que dimos allá en Barcelona que me decía, una profesora de universidad experta en Derecho Internacional, que me decía que era incorrecto el término genocidio, que había que utilizar jurídicamente el término exterminio, porque es lo que estaba ocurriendo. Es exterminio, no genocidio. No es un pueblo que para someterlo mejor lo vamos... No, no. Ella decía que jurídicamente en derecho internacional había que utilizar ese término. Entonces, decimos, ese Estado se sostiene desde su origen por el entramado de intereses, no por una viabilidad económica, política, etcétera, no, es un lugar estratégico. Dos cosas voy a dar, y va a ser las únicas, la razón a dos dirigentes norteamericanos. Una, Biden, porque Biden hace unos años, cuando Trump estaba con si cambiaba la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que sabéis que es una provocación en todos los sentidos, etcétera, todo lo que hay, él dijo, no, si Israel no existiera tendríamos que inventarlo. Efectivamente. Si Israel no existiera, tendríamos que inventarlo. Y una segunda cita de la saga Kennedy, que hace 15 días, una cosa así, hacía una afirmación diciendo, si es que hay que entender que Israel es un portaaviones nuestro en la zona, como parte del territorio nuestro. Efectivamente, esto es. Eso es el Estado de Israel. Un Estado que en pleno siglo XX nace como un Estado directamente imperialista, pero no porque sea sino por extensión del propio imperialismo, como ese portaaviones en la zona, estratégico, imprescindible. Siempre, cuando hablamos con sectores palestinos, siempre dice, la duda siempre es si es Israel la extensión de Estados Unidos o ya se ha convertido Estados Unidos en la extensión de Israel. ¿No? Es un poco esa parte del imperialismo. Y así lo viven no solo el pueblo palestino, sino el resto de pueblos que hay allá. La segunda discusión, el tema de, yo decía, ese entramado de redes sin las cuales no existe ese Estado. Estados Unidos, desde su fundación, atención porque su fundación fue propuesta de Stalin, lo digo porque dejar eso puesto siempre va bien, porque la transición entre los intereses del gobierno británico, que era el que se iba, y el americano, que era el que venía, la cubrió perfectamente Stalin, que es quien propuso en la ONU la formación del Estado sionista, y es el primero que entregó cargamentos de armas exteriores, pues los británicos se fueron y les dejaron las armas.
eso sí. Pero hubo un problema inmediato en aquel momento y hubo cargamentos directamente propiciados por Stalin que entregaron armas, efectivamente, al reciente Estado sionista. Esto lo dejo ahí simplemente porque cuando hay responsabilidad del stalinismo, recordarlas no sobra. Bueno, decíamos que ese entramado ha actuado dando esa impunidad. Es decir, esa impunidad contra la que nosotros, en el último de los 4 puntos, decimos, ¿y cómo intentamos jugar si es tan importante esa batalla con el imperialismo que se da en Israel hoy? Y con esa diferencia tan grande de armamento, ¿qué instrumentos políticos, qué tenemos, cómo podemos actuar? Y para mí ese entramado que sostiene al Estado de Israel es un poco la red sobre la cual nosotros podremos actuar. Y el debilitamiento de esta red introduce un elemento clave de la batalla hoy de los palestinos y palestinas. Segunda cuestión, crisis desde 2008-2009. ¿Cómo? Esto parece como una cosa, dice, bueno, lo de Israel, 75 años. Nos dicen siempre las palestinas, porque habitualmente tenemos más contacto con compañeras de allá, que nos hablan del caso, dice, sobre todo, un poco como los chilenos, no eran 30 pesos, eran 30 años, ¿no? Y aquí es, sobre todo, no son 2 meses, son 75 años. Siempre recordar esto en las charlas. Esto como esencial. Bueno, yéndome al segundo tema que quería abordar. La cuestión de la crisis económica. ¿Por qué es importante? Porque también entender lo que ha ocurrido tiene que ver con entender qué es el gobierno Netanyahu actual. No es un gobierno más, es un gobierno que, como ha ocurrido, empezando por Argentina, responde a un proceso del capitalismo tras una crisis. Y ante perspectivas de que esa crisis se va a agravar, un sector del capital financiero impulsa un proceso de radicalización de sectores de derecha a extrema derecha. Y es un fenómeno mundial. Aquí Milei, en España Vox, Meloni, Trump, Bolsonaro, podríamos hacer Cast, una lista interminable, porque es un fenómeno mundial. Y ese fenómeno también se dio en Israel. También se da un momento en que el gobierno actual es un gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Desde el punto de vista interno de Israel, se da esa disputa que podíamos ver en Estados Unidos entre Trump y Biden. Una disputa por el control del poder judicial, por intentar escapar de tanto control parlamentario, ¿no? Netanyahu está, además, como tiene causas pendientes, intentando con una mano bajar, lo que decimos nosotros, introducir elementos bonapartistas dentro del Estado, y hay un sector que resiste. Esto, lamentablemente, que dio grandes movilizaciones, no tenía nada que ver con el problema palestino. Porque mientras esto ocurría y efectivamente dividía la sociedad israelí, en Cisjordania había una rapidísima aceleración de todos los procesos de colonización. El proyecto de este gobierno era doblar el número, en los años de legislatura, doblar el número de colonos en Cisjordania. Y donde teníamos récord de muertos en lo que iba de año antes del 7 de octubre famoso, era en Cisjordania. Es decir, todo el operativo sionista estaba concentrado en aprovechar ese endurecimiento del gobierno y que llevaba una polémica interna, efectivamente, entre sectores burgueses dentro del sionismo, mientras se desarrollaba una cosa que no era cuestionado por nadie del sionismo, que era en Cisjordania, avanzaba rápidamente la colonización. Llevábamos ya, si en Oslo, que era donde se tenía que haber construido, según decían, el Estado palestino, y la autoridad era el principio de la constitución del Estado palestino en Cisjordania, en la parte que dicen ocupada, nosotros decimos que ocupado es todo, pero ellos dicen que ocupado es la zona de Cisjordania. En Oslo habían 115.000 colonos, hoy hay 750.000. Y querían doblarlo. Es decir, aprovechar toda esta situación
para terminar la colonización de la parte rica. ¿Por qué? Porque la parte rica es Cisjordania. Yo he estado en Gaza y Gaza es una parte muy importante, es extensión de arena. Digamos, la producción de Gaza es muy limitada a la costa, a la pesca, porque es una parte de extensión del propio desierto de Sinaí, del Negev, que coinciden ahí. O sea, es una parte desértica. Realmente Israel utiliza a Gaza como prisión, ¿no? Ahí encarcela físicamente una parte de la población palestina, pero realmente donde hay la riqueza, el agua, etcétera, etcétera, es toda la parte de Cisjordania, que es donde pone colonias, extiende y multiplica. Y hay un elemento más, porque Israel se va nutriendo, porque hay que poner colonos y colonas. ¿Y de dónde surgen? Surgen de las crisis. Por ejemplo, de Argentina, de las 2001, ¡boom! ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, sale Israel y te dice, mira, casa garantizada, trabajo garantizado, salario garantizado durante un tiempo, escuela, salud. Lo que no dice en la propaganda es que eso va a ir de la mano de un fusil. ¿Por qué? Porque te llevan allá y te dicen, ahí está la casa, el salario, todo. Hay un problema y es que hay palestinos que no están de acuerdo con esto. Y la colonización tiene ese elemento, y es que, sabéis, gran parte de los colonos están armados, y más los han armado ahora, a propósito de la situación a partir del 7 de octubre, y actúan como fuerzas de choque. Se alimentan, por ejemplo, de la última, hablando con compañeros ucranianos. Ha habido guerra en Ucrania, hay ucranianos que van allá, muchos ya se han vuelto. ¿Por qué? Porque a ti te pone la imagen del colono como el que dice la Biblia me dijo tal, Yahvé, no sé qué. Y gran parte de los colonos son simplemente un sector de la población de Rusia captaron en el momento de la crisis, es decir, que se alimenta de las crisis capitalistas. Cuando hay crisis hay posibilidades de conseguir que una parte juegue ese papel. Tú le das, pero te tiene que dar a cambio consolidar ese proyecto. Y en eso estaba metido el gobierno cuando estalla la situación. Entonces es cierto que el tema de las movilizaciones habían abierto una crisis, lamentablemente los palestinos estaban fuera de la crisis, de esas grandes manifestaciones que vimos semana a semana en Tel Aviv, etcétera, y que habían hecho que hasta Biden dijera a Netanyahu, hombre, no lo hagas, tal, no sé qué, no sigas profundizando la discusión. Pero otra cosa, lo que estaba sucediendo en Cisjordania, donde había una guerra abierta, acelerada, en los procesos de colonización, que llevó a una situación insostenible para el pueblo palestino. Había provocado ya hace un año una huelga, y esto no hay que olvidarlo, una huelga general en toda, que unificó la Palestina que ellos dicen del 48, que en los medios de comunicación dicen Israel. Nosotros le llamamos Palestina del 48. La de Cisjordania, Jerusalén y Gaza. Y se unificó en una huelga general, junio del 2021. Había una situación realmente dura. Esto se reprimió y eso provocó que hubieran, luego entraremos un poco más en detalle, grupos de jóvenes que ante esa situación se empiezan a armar y vuelven a la lucha armada. Está en Nablus, los de la guarida de León, hay muchos ejemplos de esa situación de sectores que no pueden más y buscan una vía por fuera de los grandes partidos, por fuera de Fatah, por fuera de Hamas, por fuera, y ahí tenemos varias expresiones de todo ese proceso con el tema este. Por tanto, segunda cosa, también la crisis del 2008-2009 tiene su expresión con su Milei particular en la formación de ese gobierno que tiene no solo una disputa interna por conseguir más autoridad, menos control y más represión interna, sino que además agudiza todas las tendencias propias del sionismo, colonización, es el que ya pone que el Estado de Israel ya es el Estado para los judíos, o sea, claramente un Estado racista, etcétera, y podríamos seguir. Todo esto se da en este proceso de crisis. Tercera cuestión, el tema de
cuestión de la complicidad internacional. Tiene que ver con el primero, en su origen, pero llevado al momento actual. Esa complicidad en la que además se recrean. O sea, Netanyahu tiene claro que como tiene impunidad, nadie le puede ni cuestionar nada. Sale la ONU, Gutiérrez, diciendo, hombre, habrá que mirar, le dice, pero usted, ¿no? Le pide la dimisión. Dimite el de refugiados de Naciones Unidas. Bueno, no sé qué. Sánchez dice, Sánchez, el del Estado español, vaya y dice, hombre, hay que cuidar porque no se puede seguir matando. Y él le acusa, usted está protegiendo a los terroristas. O sea, se sabe que esa impunidad permite discutir con sectores del imperialismo mundial sin permitir ni un pequeño resquicio. Es decir, aquí solo vale que la absoluta subordinación al proyecto sionista, porque es un proyecto del imperialismo central. Detrás del pueblo palestino están el resto de pueblos. Detrás de Israel está el resto del imperialismo. Por eso, el control de esa publicidad, dices, ¿qué ha hecho Rusia o China? Nada. Nada. ¿Qué ha hecho Irán? Nada. Cuando Biden viaja a Israel, Israel lo recibe, imaginad vosotros, con el regalo de la destrucción de un hospital en Gaza. Provoca una reacción masiva en los pueblos árabes. Biden llega allá explicando lo de los dos estados. Bueno, por favor. Por favor. Y al día siguiente tenía que ir a Amán porque había quedado con al-Sisi, con el de Egipto, con el de Jordania y con Abu Mazen de la Autoridad Palestina para ver cuánto vale una salida del tipo 2,5 millones de palestinos que salen, una nueva Nakba que le llaman ellos, que los desplazamos al desierto del Sinaí, pero claro, ahí no aguantan 2,5 millones. Es una salida a los saharaui, ¿no? Los dejamos en el desierto, pero bueno, los saharauis son unos pocos y estos son 2 millones, bueno, los que queden, porque el exterminio es exterminio. Obviamente esto llevaba a que otros países árabes acogieran palestinos y Biden iba a decir cuánto vale. Sabéis que el precio, por ejemplo, que le ofrece Biden a Egipto es la anulación de toda la deuda externa de Egipto. Si acepta. Pero hay un problema. Y es que Israel, que no tiene problema en que llegando Biden la noche anterior cometa ese crimen brutal, hace que salten las movilizaciones en Amán y en Egipto. Estaban prohibidas, cuidado. Y las movilizaciones de Egipto, curiosamente, van a la Plaza Tahrir, donde se inició la revolución egipcia. Y llegan a la Plaza Tahrir y gritan en solidaridad con el pueblo palestino. Pero empiezan a gritar las consignas que en su momento fueron el origen del movimiento revolucionario en Egipto. El pueblo quiere dignidad, que abajo... Y al-Sisi dice, ¿por qué es al-Sisi el que toma la iniciativa diciendo, yo mañana no voy a Amán? En Jordania había pasado 3/4 de lo mismo. Y Biden tiene que suspender, o sea, el jefe del imperialismo tiene que suspender su agenda porque efectivamente las movilizaciones de los pueblos hacen que de momento esa solución se tenga que frenar. Entonces Biden, cuando vuelve, Blinken le dice a Netanyahu, oye, es muy mala idea volver a ocupar Gaza. No hagamos, o sea, ¿por qué? Porque el imperialismo tiene sus intereses. Entonces,
le dice es mala idea y se pronuncia y luego sale con la, digamos, curiosidad de decir, ¿por qué no ponemos a la autoridad palestina al control de... Pero por favor, o sea, a ver, la autoridad palestina está en lo más bajo del reconocimiento palestino. ¿Por qué? Porque de manera masiva, en todas las charlas, con todas las compañeras y compañeros palestinos, identifican la autoridad palestina como la fuerza de represión interna que utiliza Israel. Es como, siempre nos gusta poner el ejemplo del gueto de Varsovia, porque Gaza es un poco un gueto de Varsovia. Y en el gueto de Varsovia los nazis tenían, en el interior del gueto, colaboracionistas, tenían, y eran la fuerza que les informaba, y a cambio de pequeños privilegios, de saber que ellos no iban a Treblinka, que a ellos no los iban a exterminar, aún. Y siempre hay quien, de alguna manera, y eso fue un poco la discusión de Oslo. La discusión de Oslo fue una intifada que efectivamente provocó una de las más graves crisis económicas también en Israel, donde aquello fue un proceso revolucionario, con creación de comités, coordinación de comités, donde nosotros lo de menos es el símbolo es la piedra, pero no, ojalá hubiera sido con armas, no. Para nosotros la discusión no es si era una piedra o un fusil, porque igual con armas hubieran muerto menos. Entonces el problema no es esa diferencia, niños que tiran piedras a tanques, si es un pueblo levantado revolucionariamente y lucha con lo que tiene. Y eso fue la primera intifada. Y esa intifada asusta tanto que obliga a reubicar las piezas. Madrid, Oslo, etcétera, no sé, sale la idea de un Estado palestino, que en teoría era un viejo proyecto de la ONU, donde nunca se había negado que la creación del Estado de Israel iba en detrimento a que no hubiera posibilidad de crear un Estado. Bueno, ahí no entro más. Pero ahí se dio el hecho este. Y entonces en esa situación hay una traición, encabezada por Arafat en su momento, que no le salvaría a él tampoco, porque lo terminará envenenando, de que acepte la autoridad palestina reubicarlo de nuevo en la Mocata, en Ramallah, y desde ahí le dotan de capacidad policial, con policía armada, etc. Y empieza a actuar lo que hoy aparece como evidente, porque ha reprimido también las manifestaciones que estaban en solidaridad con Gaza. Y ahora a Biden se le ocurre de que por qué no poner además a Abu Mazen, que además le quedan objetivamente poco tiempo de vida, porque tiene la edad que tiene, que está repudiado masivamente, le dicen a ver si pudiera ser el policía también que le permita a Israel un control sobre los palestinos en Gaza. El tema de los dos estados siempre sale como el recurso para decirle a los palestinos, parar, que tenemos un proyecto para vosotros, parar, o a nivel de los pueblos del mundo, si nosotros tenemos un proyecto para los palestinos, pero tontos no son, todos vemos que se ha multiplicado por 5, antes daba la cifra, la colonización en Cisjordania, lo que debía ser el Estado palestino, si es que es la fuerza de los hechos. Israel juega con lo que jugó el 47 y el 48. Hechos consumados. Y ya está. Y luego se reubica la historia y punto. Y eso es lo que ven los palestinos. Eso de los dos estados no existe. Por eso la consigna de ellos, que es del río hasta el mar, que se ha convertido un poco como uno de los lemas que utilizan, es la lucha porque no hay posibilidad de dos estados. Ni hay posibilidad de convivencia con un estado que es todo lo que hemos explicado. Colonizador, racista, etcétera. No hay posibilidad. Como no habría posibilidad de vivir pacíficamente con un régimen nazi al lado, no habría posibilidad. No hay posibilidad. Y por ir al último punto, que para mí tiene que ver con y cómo actuar en todo este proceso,
para mí tiene que ver tirando del hilo de lo que le ocurrió a Biden. Dicen, de verdad, otra de las cosas que nos remarcan, y tenéis material en la intervención en el Congreso de Hala, de una feminista palestina que vive allá, que te dicen, dejarnos de ver como víctimas, vernos como la resistencia. Y es un término importante. ¿Por qué? Porque es cierto que pensar en lo que está pasando, nosotros tenemos contactos prácticamente diarios con compañeros y compañeras en Gaza. Y es un sufrimiento, y en Cisjordania. Y es un sufrimiento continuo de lo que están viviendo, de las detenciones, de la destrucción del agua, que no hay agua. Bueno, esto es inevitable. Lo que pasa es que esto no tiene que generar compasión, tiene que generar rabia, porque ellos resisten. Y uno dice, bueno, porque no hay más remedio, pero resisten. Entonces, ellos decían, dejarnos de ver como víctimas y vernos como resistencia, abre una posibilidad. ¿Por qué? Porque ¿con quién vamos a estar? Con la resistencia del pueblo palestino. Esa es la. Y difícilmente encontraremos otra expresión histórica de las movilizaciones que se han dado con el tema palestino. Yo creo que única Vietnam. Para encontrar cientos de miles en todos los países del mundo, millones en el mundo árabe, con manifestaciones reprimidas, no sé qué, prohibiciones en Alemania, en Francia, y salen las manifestaciones. Reprime, fíjate tú, cómo Israel desnuda el imperialismo, ¿no? Un imperialismo se la da democrático y prohíbe en Francia, en Alemania, que la gente se pueda manifestar. Desnuda el imperialismo y nos da una versión de lo que muchas veces decimos socialismo barbarie. Eso es barbarie. Esta es la punta de lanza de la barbarie. Entonces, todo ese tema de esas manifestaciones a nosotros nos dan la oportunidad. El ejemplo inglés. Inglaterra, como además uno de los originales de la idea del Estado de Israel, etcétera, Balfour, etcétera, 1917, dice, prohibimos banderas palestinas. Sacar una bandera palestina es, la ministra del Interior, dice, la policía debiera prohibir la manifestación del domingo. Sale 1 millón de personas. La mayor en muchas décadas. La mayor. Teníamos que ir a la lucha contra la guerra. Yo qué sé. El lunes cae la ministra. Y recuperan, no sé, al Cameron, uno de estos. Recuperan para tapar el hueco. Esa es la fuerza que tenemos. En Vietnam es cierto, había un elemento que era imprescindible. Que resistieran. ¿Por qué? Y tú me dirás la diferencia y Estados Unidos podía haber eliminado del mapa centenares de veces Vietnam. Como Israel podría eliminar del mapa centenares de veces Gaza. Y algún ministro ya lo ha dicho, quizá la bomba atómica sería una solución. Es decir, capacidad militar la tienen. La resistencia es imprescindible. Si no hay resistencia, no hay, se acabó. Pero la hay, como la hubo en Vietnam. El tema es, Vietnam se perdió una parte en las trincheras y otra parte en la confrontación de masas. Estados Unidos al final no pudo resistir la presión y al final dijo, mira, entre lo que me cuesta, porque al final ellos también saben que sumar y restar, esto me suma, esto me resta, esto ya empieza a ser muy caro, ¿no? Como cuando se tienen que ir de Irak. Esto tenía que ser el gran negocio del siglo y gastaban más de lo que ganaban, sacaban de allá en petróleo. Entonces, empecemos a pensar que, porque la burguesía tampoco está dispuesta. Entonces, ese es el precio que le tenemos que hacer pagar al imperialismo, porque sin el imperialismo no está. Y entonces nos plantean, y un poco para acabar con el tema no sé si me he extendido demasiado, las dos claves del mensaje de las compañeras. Ellas dicen, esta guerra es internacional. Es decir, nosotros somos solo
la punta de lanza de hoy, donde hoy se libra una lucha que es internacional. Y la segunda está intrínsecamente ligada con el capitalismo en la época actual. Porque difícilmente, sin el debilitamiento de esos ligámenes que han mantenido a Israel donde está, en esa situación privilegiada, esto tiene capacidad de aguantar. Entonces, lo que para ellos es la debilidad, para nosotros es la fortaleza, donde efectivamente, mientras ellos resistan, nosotros tenemos la obligación, y la obligación moral, por decirlo de alguna manera, de ayudar a debilitar. Ellos dicen, no, vuestra lucha con vuestro gobierno, porque es debilitar esa estructura, eje, ruptura de relaciones. ¿Por qué? Porque eso incluso en el movimiento de masas ya se aplicó en un momento determinado. Sudáfrica, no es casual que Sudáfrica es de los primeros que vota ruptura de relaciones con Israel, y votó aplastantemente, porque era su propia historia, el apartheid, todo ese intento de reubicación de una minoría, toda esa cuestión. Entonces, yo creo que toda esa perspectiva es la que a nosotros nos da posibilidad y nos llama a estar en esa batalla con el pueblo y los trabajadores, la juventud palestina. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y obviamente, como es costumbre en este tipo de instancias, vamos a intentar organizar para que todos los compañeros, compañeras que están presentes y que quieran hacer preguntas, opiniones, lo puedan hacer. Así que pedimos a todos que se vayan anotando, que sean breves intervenciones, así podemos circular la palabra. No sé si por las redes hay posibilidad también de que lleguen algunas preguntas. Les vamos a pedir a los que pregunten o intervengan o lo que sea, que lo hagan a través del micrófono, porque si no, los que están conectados no van a entender de qué se trata la cosa. Así que eso. Y vamos haciendo, no sé si te parece, 3 preguntas y contestas. Hacemos por rondas, para que no sean 14 preguntas y que José Luis tenga que contestar todo junto. Así le damos dinámica. Así que el compañero o compañera que quiera preguntar, levanta la mano. A los del fondo los veo poco. Y se acerca al... Sí, porque si no, no te van a pescar de la transmisión. No, pero para que se entienda completa la peli. ¿Cómo va? Yo quería hacer 2 preguntas. Una particularmente, yo siento que la salida que proponemos, en general cuando hablamos del conflicto, somos los únicos que hablamos de una Palestina única. Y en general, lleno de los sectores progresistas, hablan de la salida de los 2 estados. Inclusive, yendo particularmente a la viabilidad de eso, ¿no? También hay 7 millones de israelitas actualmente formados en una visión completamente, como dijiste, que son animales lo que tienen del otro lado. Me resulta un poco, a veces, por lo menos una discusión interna que tengo mía, un poco propagandista y poco viable realmente una salida única actualmente, más allá de lo que fue el desarrollo histórico de Palestina, cómo le fueron quitando todo el territorio. Si hoy en día es viable una Palestina única y de convivencia de los 2 pueblos, e inclusive lo que hablan los sectores progreses es que se vuelvan a las fronteras del 48 o del 67, antes de la ocupación, que tendrían que encima sacar 700.000 colonos de Cisjordania. Y después, por otro lado, a Miriam Bregman, muy complejo ese tema, pero al mismo tiempo, ¿qué otro tipo qué resistencia se puede dar en el marco de todo lo que ha pasado y en el marco de que aparte, buena parte de los civiles también son reservistas, ¿no? Que
Entonces, nada, quería saber exactamente qué se puede contestar a estas dos cuestiones que son bastante complejas a veces para contestar si alguien tiene dudas bastante genuinas del tema. Eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecido por la charla, por la información, por la pasión con la que nos cuenta. Yo estoy muy preocupado por la situación en general. Las imágenes son muy conmovedoras. Y estoy muy preocupado porque he participado en muchas movilizaciones, en otros operativos que ha realizado Israel sobre Gaza, y han sido bastante importantes en las características que tenemos acá, 10.000, 15.000 personas manifestando y demás. Y sin embargo en este momento no estamos teniendo esa situación, no estamos teniendo esa respuesta como pueblo, y en un momento donde un miembro muy importante del sionismo como Eduardo Elstein es quien le da cobijo a nuestro presidente de la nación, un empresario muy poderoso aquí en el país, lo está promoviendo, ¿no?, para que tome la religión judía, que no es ese el problema, ni pasaría por ahí, pero el contacto y la cercanía de una persona que yo tengo entendido que ha tenido cargos muy importantes en el Consejo Judío Mundial, que es un aparato recaudador y de propaganda a nivel mundial muy, muy importante, y nosotros como pueblo que hemos participado y que hay una tradición de solidaridad con el pueblo palestino, no estamos dando la respuesta necesaria, viendo como otros hermanos y hermanas en el mundo sí lo están dando. Y yo quisiera saber cómo la propaganda sionista en España, si es tal, no es tal, y aunque exista, no repercute de esta manera, o hay más libertad. Nos estamos viendo en los medios de comunicación, bueno, hay un dinero muy importante del sionismo volcado a los medios, no es casualidad. Estamos viendo cómo se persigue a las personas, muere gente, no debiera morir. Yo la verdad que está bueno afinar el programa en relación a cuál es la salida al problema y demás, pero me parece que hay una cuestión inmediata, que es que tiene que dejar de morir gente, o sea, hay que detener un operativo militar para, qué sé yo, después más adelante discutir qué se puede proponer o cómo se puede salir. Mi respuesta concreta es si lo que lo que yo veo a nivel mediático, lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, que es muy importante a nivel movilización, no se está desarrollando aquí, y es que aquí, si tu opinión, lo que has visto, si el aparato de propaganda aquí es tan grande que nos impide a nosotros poder conmover un poco más a los que nos rodean para hacer esa movilización tan necesaria. Compañero, la compañera que quiere hacer una pregunta se acerca. Igual ahora habla el compañero. ¿Alguno más? ¿Sí? Bueno. No. Joseph, muchas gracias, junto con Razón, Propaganda y Debate. Un poco, continuando en debate, en diálogo con lo que el compañero, con relación a lo que fue la movilización hace 9 años, con la anterior gran ofensiva sionista en eventos que sacudió el movimiento internacional de solidaridad con el pueblo palestino. En relación a eso, yo creo que aquí en Argentina, o al menos en lo que es el área metropolitana,
mi respuesta a lo que el compañero recién preguntaba, que en el último mes, las últimas 4 semanas, ya un poco anteriores de la transición, yo creo un poco que todo quedó un poco comido a nivel, se quiere, muy superestructural por eso, y trabó mucho el desarrollo de un capítulo argentino de ese proceso. La movilización del Día Internacional por la eliminación de toda forma de violencia sobre las mujeres, hubo un eje muy fuerte en la solidaridad con el pueblo palestino, con las y los palestinos. Lamentablemente, comparado con las movilizaciones que hubo por el Día de la Tierra en otros países del mundo, en el hermano Chile y demás, quedó muy pequeño. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que el sionismo usa una extorsión en relación con la historia de la complicidad estatal con el atentado a la AMIA en el 94 y con la historia de la judeofobia, del terrorismo de Estado, de la última dictadura y de otras formas de terrorismo paraestatal, sobre todo en los 60, para extorsionar políticamente a sectores de la vanguardia, y eso hace que, en comparación incluso con otros países de América Latina, incluso comparado no solamente con Chile, sino incluso a veces con... Mi pregunta iba un poco cómo se quiere decidir toda esa mierda ideológica y, bueno, un poco de sería posible. Sé que es una pregunta enorme y que evidentemente no puede responderse en un evento de propagandización, pero bueno, eso. Hola compañeros, compañeras, hola José Luis, muy buena la exposición. Nada, me parecía más que pregunta, es un aporte quizás para hacer o una opinión para dar. Me parece que además de la propaganda del Holocausto que mencionaba José Luis en su intervención, a partir de lo cual se ha justificado históricamente todo el accionar del sionismo sobre el pueblo palestino, puntualmente quizás respondiendo a lo que decía Pablo anteriormente, como el conflicto actual, como el ataque actual que está sufriendo el pueblo palestino tiene como origen un golpe muy fuerte que le da el pueblo palestino al sionismo con aquella primera intervención el 7 de octubre, si no me equivoco, ¿no? No recuerdo el nombre del compañero, pero hablaba de los atentados, ¿no? O sea, que eso hasta en nuestras filas se instaló. Fueron los atentados de Hamás en contra del pueblo israelí. Digo, esto como un primer aspecto en cuanto a las posibilidades de movilización. Hay que pelear todavía mucho en contra de eso. En un país donde, hablando puntualmente de Argentina, tenemos la segunda población mundial de judíos y sionistas, digamos, con un alto contenido sionista. Entonces me parece que esto es una cuestión fundamental. Yo quería rescatar también sobre la intervención 2 aspectos. El darle mucha importancia, de lo que decía José Luis, el darle mucha importancia a esto que dicen las compañeras palestinas con las que se tiene diálogo, que es dejen de tenernos lástimas y véannos como la resistencia. Esto me parece que es muy importante. El otro aspecto es que no hay genocidio, sino exterminio. Esto, encarnarlo, meterlo muy, muy adentro nuestro, empezar a utilizarlo un poquito como consigna, si se quiere. Y en ese sentido me parece que es fundamental, porque también surgía de algunas intervenciones de compañeros acá, no puede ser propaganda de la causa palestina. Nosotros de la causa palestina tenemos que hacer la acción. Y en esto quiero comentar algo que quizás es muy chiquito, es muy poco. Nosotros hace 2 meses abrimos un local nuevo en el oeste, en Morón, y afortunadamente, producto de la situación política que hay alrededor de Milei y alrededor de todo esto, se empezaron a acercar muchos compañeros nuevos, la mayoría por las redes, sorprendentemente por las redes, jóvenes, 18, 20 años.
y que cuando se charla la cuestión palestina hay acuerdo casi total, si no es total, con respecto a nuestra postura y la cuestión palestina, y a partir del acuerdo que se ve en el equipo, hemos decidido la semana que viene, todavía estamos en proceso de organización, pero es lo que nos da para hacer, es la forma que nosotros encontramos como para hacer de esto una acción. Vamos a hacer ahí en Morón, cerca del local, un mural, tratando de relacionar también la causa palestina con una situación similar, con lejanía en el tiempo y qué sé yo, que es la cuestión de Malvinas en la Argentina. Por supuesto que no va a quedar el mural, posiblemente el mural nos dure, qué sé yo, 2 días, 3, muy posiblemente que eso suceda, pero vamos a tratar de hacer algo que se difunda en las redes. Bueno, nada más. Compañeros, compañeras, le pedí Maren Mantovani, que es la representante en la Argentina del movimiento BDS, así que le pedimos si nos dirige unas palabras, pedimos un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad soy integrante del Comité Nacional Palestino del Secretariado Internacional en este momento en Argentina. Tomo este aplauso en realidad no para mí, pero por una victoria que tuvimos esta mañana de una de las campañas globales del movimiento de BDS contra la empresa de zapatos deportivos Puma, que ha años se ha hecho campaña de boicot, y hoy en la mañana dijeron que finalmente rompen las relaciones con Israel. Y pienso este merece un aplauso. Y pienso también cuenta un poco la historia de todas las pequeñas cosas que organizaciones en todo el mundo por todos estos años han hecho, desde una protesta frente a una tienda que vendió los zapatos, un club deportivo que decidió de no trabajar con... es alemana, entonces en este momento todavía más difícil decidieron que los lucros que iban a perder fueron demasiado grandes y se rendieran a la fuerza de los pueblos y de los movimientos. Y tuvimos también otra victoria, por lo menos fantástica, pasó solamente unos minutos atrás. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó la nueva resolución sobre Gaza y, por el cese de fuego. La única cosa que vale en esta resolución, del resto es por una mierda. Pero fue muy interesante ver que solamente 10 países votaron contra. Y estos 10 verdaderamente son una selección de gobiernos fascistas, racistas, Estados Unidos e Israel, y pues Nalau, Palau y Micronesia. Y pienso que ahí es él, pero también no por solución, por el futuro. Israel, con su política que está haciendo hoy, aparta de ningún plan. Y pienso también, danos la obligación de continuar siempre más fuerte, porque el gobierno colonial genocida acaba por sí mismo, se enfraquece. Pero hay que luchar para acabar y para que no acaben antes también con el pueblo palestino como pueblo y con una serie de otras cosas. Y el movimiento de BDS es exactamente ¿Cómo podemos continuar después de las grandes manifestaciones? Para no irnos a casa, pero pensar estratégicamente cómo poder hacer pequeños pasos avanzando. Y lo que estuve hablando con las compas en estos días, sobre todo después de las elecciones y este nuevo gobierno argentino, que justo en las Naciones Unidas ya se abstuve, ni ha más votado por el alto el fuego.
y evidentemente tiene una relación todavía más visceral con el apartheid genocida de Israel. ¿Qué se puede hacer aquí? Irse a casa no puede ser, porque sobre todo porque hay Milei y esta relación todavía más fuerte con el apartheid israelí, que no podemos irnos a casa. Tenemos que pensar cómo poder hacer los pequeños pasos para acabar esta complicidad entre Israel y el gobierno Milei. Sí, un poco hemos visto lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. La primera cosa que pasó, que la represión del pueblo brasileño, de las comunidades negras indígenas, fueron adestrados y equipados con las armas israelíes. Entonces, este va a ser la próxima cosa, los nuevos contratos de seguridad, de militarización y varias cosas. Entonces, la solidaridad con Palestina se torna también una autodefensa en este sentido. Pero la cuestión es también lo que podemos hacer. Una de las campañas, allá de las campañas de boicot, es también esta campaña de espacios libres de apartheid. Y no sé si quieren hablar un poco de esta experiencia, porque es muy interesante que los espacios libres de apartheid, en realidad el primer espacio libre de apartheid, nació aquí en Buenos Aires en el 2010. Y fue la idea de integrar, pues, fue una radio, un programa de radio, y fue la idea de integrar las empresas recuperadas y autogestionadas en el espacio de solidaridad. Este pues no funcionó, pero unos años después renace esta campaña de espacios libres de apartheid en el Estado español. No sé si fue una idea que nació ahí de nuevo, o alguien la troce con un avión hasta el Estado español. Y pienso que una cosa que podía también de nuevo regresar con más fuerza. Ya desde octubre del año atrás hay esta campaña de los espacios libres de apartheid en toda América Latina, recuperando y ganando espacios, literalmente, casa por casa, espacio cultural, político, y varios como espacio libre de apartheid israelí. Y en una manera de resistencia en la cual probablemente aquí se tiene que vivir en el futuro. Este me parece una idea bien interesante y tal vez si puedes hablarnos un poco más de los espacios libres de apartheid. Y evidentemente no voy a dejar de mencionar la campaña Mekorot también, que es la campaña probablemente símbolo en este momento de la Argentina, esta idea que la Mekorot, la empresa israelí del agua, que desde ya antes de la creación del Estado de Israel fue fundada para que este proyecto colonial podía robarse el agua del pueblo palestino para tener, de un lado, de privar al pueblo de un recurso vital, que es el agua, y así ayudaba y ayuda hasta hoy en la limpieza étnica, y del otro tener el agua, este recurso vital, para la colonización de las tierras de las cuales el pueblo palestino fue expulsado. Y esta empresa está haciendo hace 75 años y está aquí hoy para ayudar a construir planes maestros del agua en ya casi 11 provincias argentinas, evidentemente exportando lo que saben, cómo robar el agua a las comunidades y darlos a los pocos, que en este caso aquí es la minería y otras. Y contra ya hay esta campaña fuera Mekorot, con las asambleas por el agua y otras, y también con una audiencia pública que se ha hecho ahí, y con la contribución de varias de vosotras que veo las caras, y pienso que también es una cosa que tenemos que fortalecer. Y un llamado, sí que tenemos que cuidarnos, sí que van a ser tiempos duros, pero hay que continuar la lucha sobre todo ahora.
En Italia, donde también ahora tenemos de nuevo un gobierno fascista, siempre teníamos este eslogan de la lotta si fa dura, pero non ci fa paura. La lucha se hace dura, pero no nos hace miedo. Tenemos que avanzar y pienso que el pueblo palestino es el pueblo que más que cualquier otro no puede enseñar Se avanza y no tenemos que tener paura. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Pasamos. Vení, Adri. Ale, vos decime si hay alguna. Que están organizándose, o hace tiempo se organizan jóvenes y desarrollan resistencia, liberación, etc. La pregunta es, este fenómeno de jóvenes que se están organizando en la resistencia, más autónomos, están en Gaza, están en Cisjordania, vienen desde otros países árabes, y relacionándome con eso, los grupos feministas o los grupos de mujeres participan y cómo participan de la resistencia independientemente de Hamas o Hezbollah o Al-Fatah, es decir, si hay algún otro tipo de estructura. Pregunta, intervención. Abordaba, era poco realista, el tema de luchar por una Palestina única. Yo creo que es tan poco realista como que luchemos por el socialismo, o sea. Entonces, ¿hay alguna salida distinta a esa? No. No. Esa es la cuestión. ¿Hay alguna salida distinta a reunificar? Porque nosotros no tenemos ningún problema con los judíos. Y hemos defendido además en todos los lugares, en nuestra política contra las políticas migratorias, el derecho de la gente a poderse mover por el mundo. Somos internacionalistas, además. Con lo cual, a nosotros el tema de la convivencia, hay una parte de sectores que ha sido muy importante también, para romper esa imagen ha sido muy importante también las movilizaciones de sectores judíos. Estados Unidos, vimos la entrada en el Capitolio, me parece que fue, los hemos visto en movilizaciones, y ellos dicen, no, hay que volver al antes del 48. No la relación entre los grupos, Haganá y algunos más, podríamos aquí citar un poco de cómo se organizó el sionismo, no con los sionistas, sí con gente judía que vivía allá. Y ellos dicen, no hay otra salida que restablecer aquello. Y aquello es lo que a nosotros se nos identifica como incompatible con la existencia del sionismo en forma de un Estado, porque el sionismo directamente es la negación de aquello. Entonces, será difícil, pero no hay otro camino. Y esto, de verdad, que si algún sector palestino, que seguro que lo hubo, creyó en algún momento el tema de los dos Estados, lo de los dos Estados está olvidado. Olvidado. Hemos tenido la posibilidad de una compañía de lucha internacionalista que pudo estar allá hace 3 semanas en plena ofensiva. Digo allá, no en Gaza, en Cisjordania. Y con gente de Fatah te decía, pero si es que esto ya no es. O sea, no hay nadie que sostenga esa posibilidad porque parte de una incompatibilidad absoluta, no es una cosa incompatible relativamente y veremos cómo. Entonces, ese es el camino. ¿Cuánto se va a tardar en ese camino? No sabemos, pero no hay otro camino. Yo creo que eso, y el otro camino es el de la barbarie, el otro camino es el de no sé qué, igual que planteamos en alternativas históricas que son difíciles, que concentran el problema, decíamos, concentra una parte de la batalla contra el capital financiero internacional, y aquí tenéis lo mismo. Esa implicación del sionismo y ese anclaje del sionismo con las grandes finanzas mundiales, que hace a la esencia del capitalismo en esta época. Entonces, yo la respuesta un poco a Joaquín sería, sí, es complicado,
pero no hay otra perspectiva que esa. Por eso decimos, junto a lo de única, decimos no racista, por tanto no puede establecer diferencia, decimos laica, porque por ejemplo no compartimos con Hamas que la solución sea un Estado basado en el Islam y todo este asunto. Nosotros decimos laica, democrática. Podríamos decir además, nosotros queremos que un día sea socialista, ¿no? Pero en ese sentido es la única. Y eso entronca con la segunda, que luego ha salido con el tema de Hamas, las imágenes que golpearon, bueno, ellos las utilizaron. En el gueto de Varsovia llegó a tener de 400 a 500.000 judíos. Los iban sacando, los terminaban porque decían de exterminio. Cuidado, donde calculaban exactamente la cantidad, los gramos que necesitaban, no para el concepto capitalista donde además esperas que el obrero no se te muera, sino que detrás del obrero haya otro para poderlo explotar, sino que haya incluso historia. O sea, era una maquinaria no solo de exterminio, sino de explotación hasta el exterminio, de explotación capitalista hasta el exterminio. Entonces, el tema este. Entonces, en un momento determinado, el gueto de Varsovia, cuando ya solo quedaban 80.000, y la mayoría habían estado en Treblinka, y la mayoría acaban asesinados, ellos hacen el primer levantamiento que hubo en territorio ocupado por el fascismo, en Europa. Y ellos se levantan como pueden. Incluso, bueno, y acabarán aplastados, porque es verdad que al final aquello acaba arrasado. Sin embargo, es el primer precedente de levantamiento que luego tuvo su continuidad en el gran levantamiento de Varsovia contra las tropas nazis, que ya no solo era un tema judío, pero que efectivamente retoma el tema este. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hubo imágenes que impactaron, sí. ¿Quién es el responsable de esas muertes? El sionismo. ¿Quién es el responsable de esa acción que yo antes puse como ejemplo? Película del oeste, un indio asaltan una caravana, matan a la niña, ¿no? Y entonces esa imagen de la niña, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa muerte? Ahí no podemos ceder, porque nosotros defendemos el derecho, una cosa que se dice poco, el derecho a la resistencia del pueblo ocupado. Y eso incluye la lucha armada, sí, pero es que hasta la ONU lo tiene que reconocer. O sea, yo ese derecho, que ahora lo digo en forma de los revolucionarios y revolucionarias que estamos aquí, o es que no hay. Por ejemplo, en Europa es muy claro, ¿tiene derecho el pueblo ucraniano a resistir una invasión? Sí. ¿Y el pueblo palestino? Ese es el punto de partida. Por tanto, yo no voy a aplaudir y decir, como no diría después de acabar la película de los indios, qué pena que solo mató a una niña. No. En eso no vamos a entrar. Lo que voy a decir es que el resto jugaban con el precio también de la niña, que no tiene ninguna culpa, por descontado. Y luego una matización. Haaretz es un periódico conocido en Israel, no es el mayor, pero es uno de los... Y presentó 2 informes con el cual ha conseguido que ya esté en proceso de ilegalización. Decía, aquí no hay tema, la democracia. Dice, sí, son demócratas para los israelíes. Que no se muertos fueron por helicópteros israelíes. La segunda parte, porque presentan un informe de comandantes, porque sabéis que en el operativo se ocuparon varios puestos del ejército y ocuparon varias localidades, etcétera. El plan inicial de Hamas era conseguir el máximo número de rehenes posible para ir al intercambio. Este era el plan inicial de Hamas, o sea, conseguir el... Y la orden que reciben las unidades militares israelíes es que allá donde hay alguien de Hamas se bombardea. Con tanques como sea. Es decir, que de los 1.400, que al final eran 1.200, y de los que
una parte significativa, están. ¿Y por qué tiene ahora tanta enfrentamiento interno, que ya no es el de antes, que el que yo explicaba entre las grandes manifestaciones de Tel Aviv? ¿Quién es quien hoy se moviliza contra la política de Netanyahu? Los colonos. Los que saben que tienen gente dentro, porque quedan 150, de los cuales bombardean, no consiguen ni uno. Eso también tiene que ser desesperante para los grandes operativos militares. O sea, tú machacas, rompes, entras, tanques, lo que quieras, y no consigues ni uno. Consiguieron 2 y muertos, y todo apunta a que los mataron en el propio operativo militar. O sea, es grave, ¿no? O sea, sabes que hay 150 personas en un territorio muy pequeño y no consigues dar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la movilización que se presenta ahora a las puertas de Netanyahu, porque van hasta su casa, son los familiares de los que tienen presos dentro, porque se dan cuenta que para la política del sionismo los colonos son puramente carne de cañón. Y no vale nada su vida como no vale la de los palestinos, lo que vale es el proyecto sionista. Y entonces, de la misma manera que ellos no tuvieran ningún problema en no tener ninguna contemplación en empujar casas, porque enseñaban unas imágenes de todas las zonas destruidas y tal, vosotros sabéis que una parte del ataque se hace con parapentes, volando con fusiles. Y entonces, casas hundidas, que eran directamente del bombardeo de un tanque, que no entraron con tanques. Entonces, los judíos colonos se dan cuenta que lo que menos le importa a Netanyahu es recuperar los 150 familiares suyos, que estos entran ya como... es igual. Y entonces las movilizaciones que consiguen atraer una parte de la población de Tel Aviv o del que sea, es en solidaridad. No es en solidaridad con los palestinos. Es en solidaridad porque entienden perfectamente que a Netanyahu les importa absolutamente cero que mueran los 150. Es decir, van a poder decir, mataron 150 y si pueden enseñar el cadáver a su proyecto. El tema Hamas. Bueno, Hamas, él tiene un proyecto teocrático, burgués, es la burguesía del bazar. Mucha gente especula porque Netanyahu tiene varias declaraciones en el Parlamento israelí donde dice hay que financiar a Hamas. Textual. Y su esquema en un momento determinado es el proyecto está en Cisjordania, Gaza está controlada. Es verdad que semanalmente, el normal, a pesar de ser un sitio como toda la entrada se hace desde Israel y con permiso de Israel, están las negociaciones de la entrada, etcétera. Y llevábamos tiempo en que no había habido una reacción importante por parte de Hamas. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto se ha especulado muchísimo, porque hablando de Hamas, se habló de cómo un movimiento que eran los hermanos musulmanes, ahora no me quiero extender por tiempo, ¿vale? Pero que son los hermanos musulmanes, que es una estructura muy, nosotros la llamamos parroquial, o sea, es mucho de asistencia individual en los barrios, en los sitios más, ¿vale? Bueno, pues esa asistencia que era eso, religiosa, alrededor de un proyecto religioso, en un momento determinado subía a una categoría de islamismo político. Y ahí entra Hamas, pero entran muchos más, ¿eh? Bueno, no me quiero extender en ese tema. Con Hamas, ¿qué quiero decir? No quiero decir, como muchos han dicho, hizo lo que Israel quería, porque se han demostrado en informes que hacía un año que tenían los informes de todo lo que iba a pasar, 4 días antes. Yo no estoy por la teoría conspirativa, como no la estoy con lo de las Torres Gemelas, que no, es que ellos mismos lo hicieron. Bueno, especular entre si lo hicieron, dejaron o no, es igual. Utilizaron las consecuencias, esto sí, utilizaron las consecuencias de lo que ocurrió, fuera lo que fuera. Entonces, para aplicar un proyecto, que es ese proyecto de exterminio, ese proyecto de lanzar lo que hay. Entonces, Hamas como estructura burguesa, por ejemplo, a los compañeros nuestros en Gaza,
pues hubo presiones. Cuando nosotros estuvimos allá celebrando el 1 de mayo, tuvimos permanentemente una parte armada de Hamás protegiéndonos. No queríamos que nos protegieran, pero estaban ahí vigilando. Y nosotros, digo directamente, estuvimos reunidos con el responsable de Hamás. Es decir, no estamos hablando de Estado Islámico y todo lo que va detrás de Estado Islámico, estamos hablando de una corriente propia palestina que toma una decisión en un momento clave que sale cuando Oslo, diciendo la autoridad palestina, yo no reconozco al Estado de Israel. Ese es el tema. Pero en ese tema su proyecto político no tiene nada que ver con el nuestro. Y como tal, hay que decirlo, o sea, ahí el problema es cómo se construye un partido palestino que eso, con todas esas características que no tiene jamás. De ahí condenamos, no, pero eso ya lo argumenté antes. ¿Por qué no condenamos? Podemos lamentar que hubiera efectivamente, yo qué sé, una niña muerta o lo que sea, o sea, sí, sí. Pero hacemos responsable al sionismo y al Estado de Israel, eso es la clave. Porque tenemos y reconocemos el derecho del pueblo palestino a resistir. Que es que en el gueto de Varsovia no se hizo lo que se pudo. O sea, eran legítimos. Eran legítimos. Entonces no entramos en la falsa, un término jurídico, es el derecho de alguien de procesar a alguien. ¿Qué? ¿Le vamos a dar el derecho a Israel a procesar? Por favor, que es el ocupante. Si es una parte que ya no era la primera, que era la de te cargabas con explosivos individualmente, entrabas en territorio de Israel e intentabas hacer explotarte tú, llevándote por delante por lo que encontrabas. Si fuera un lugar, recordáis la segunda intifada, era la de los mártires, que le llaman, en el sentido de, no es nuestro método de lucha ese. Empezando porque queremos que ese joven palestino siga vivo. Empezando por ahí, porque lo necesitamos en la resistencia. Por tanto, esos métodos no son los nuestros. Digamos lo que aplicó, ahora en estos momentos, el salir de la jaula como salieron, nosotros no vamos a criticar. Fue un operativo que nosotros apoyamos como derecho propio de defensa, era intentar salir de la... Cuando además todo está concentrado en Cisjordania y esto daba una opción en Cisjordania. Entonces, yo creo que me parece que ya está, ¿no? El tema de Hamás, o sea, una cosa es que no es nuestro proyecto, otra cosa tal. También está claro que no condenamos, también está claro que forma parte de la resistencia palestina, que como tal, yo creo que con esto estaría un poco contestada la pregunta. El tema el tema de Argentina, que ha salido mucho, ¿no? El tema de Milei. No es casual que toda la extrema derecha, lo comentaba también los 10 países que comentaba la compañera, se alinean con Israel. También esto quita mucho la careta al imperialismo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ahora explicaré un poco cómo rompimos relaciones en Barcelona. Madrid le otorgó, y eso no es un tema ni de fútbol ni de nada, es entre Barcelona y Madrid y tal, no va por ahí, ¿eh? En Madrid se le dio, en plena ofensiva en Gaza, se le dio la medalla de oro de la ciudad al Estado de Israel. Madrid entregó, ahora, no, ahora, en plena ofensiva en Gaza, Vox propuso, el amigo de Milei, casualmente los amigos, propuso a Madrid, y el PP, en Madrid es Ayuso, votó y le dieron la medalla, o sea, no. Para la extrema derecha lo que hace Israel, qué manera más fantástica de poder resolver el problema de la lucha de clases, ¿no? Arrasas. Y no te tiene ni que callar, como está haciendo Israel. Es el paraíso de la extrema derecha. ¿No? Al que calla, no sé qué, al otro. Y al que no, lo arrasas. Y lo enseñas en televisión. Bueno, creemos que aún estamos muy lejos de esa opción mundial, como opción mundial. Decimos socialismo barbarie, pero por ahí va un poco.
él está reagrupando efectivamente toda la extrema derecha. Y nosotros efectivamente combatimos a eso. Entonces, cuando lo llevamos aquí, decimos, ¿y qué podemos hacer? Porque ellos tienen mucho poder. Yo diría aquí en muchos sitios. O sea, está instalado en el aparato mundial, financiero mundial. Y desde ahí tienen ramificaciones, lo enseñaba Lenin, ¿no? Como en esta época, desde el aparato financiero, controlas marcas, fábricas, explotaciones, etcétera. Tienen, eso es. Y esa lucha es importante. ¿Cómo la hemos traducido allá en algunas cosas? Cuando decimos ruptura de relaciones, también coincide con que hay una parte de boicot comercial que se incluye. Pero ¿cómo podemos bajar esa discusión? Hay un llamamiento de los sindicatos palestinos. La propaganda oficial que controla canales. Yo estos días he escuchado algunos canales y tremendo. Bajemos, como hemos hecho siempre, pronunciamientos de sindicatos, de centros de trabajo. Contestemos a los sindicatos palestinos. Bajemos a eso, sí que lo podemos ganar. Y de ahí vamos a reconstruir el movimiento. Estamos intentando lo mismo a nivel de universidades, porque hay contactos, hay trabajo de años con gente de allá, con gente joven. Convirtamos cada universidad en una respuesta. Intentemos levantar una en las universidades, que muchas tienen relación con proyectos de universidades israelíes, apliquemos esa política. Por ejemplo, allá en Cataluña hemos exigido al Departamento de Educación que queremos, desde los sindicatos, hicimos primero campaña, ganamos en los sindicatos, para que le exijan que queremos saber, en ese caso, nos encontrábamos que en laboratorios de enseñanza, de secundaria, nos vendían y nos ponían los sensores que se utilizan en las empresas del muro y otras cosas que se utilizaban allá. Y hubo una campaña concreta por romper esa, que la tenemos en muchos sitios, en ayuntamientos. Y ahí, por ejemplo, el de Barcelona. El de Barcelona conseguimos, es una parte que se presentó, ya me la olvidaba. Allá fue una campaña. Sabéis que hay varios informes internacionales que hablan del régimen de apartheid, de Human Rights, de Amnistía Internacional, y hay un informe de la propia ONU. Estos no son para aplaudir ni la ONU, no, es para utilizarlo políticamente. Es decir, ellos dicen régimen de apartheid. Bien, nosotros con eso nos apoyamos en una campaña masiva. 300 organizaciones apoyaron que como régimen de apartheid, que es Israel, y tenía además un hermanamiento con Tel Aviv. Por tanto, ruptura del hermanamiento. Esto le llevó que inmediatamente se ganó, después no lo explico en detalle, pero le llevó a la alcaldesa y no sé cuántos estábamos procesados por delito de odio y lo del antisemitismo y todo esto. Bueno, eso ya entra dentro de, ya sabes que una parte ellos van a contraatacar de esa manera. El nuevo alcalde de Barcelona lo primero que hizo fue restablecer las relaciones con Israel. Sin embargo, las movilizaciones al mes le obligaron a volver a romper las relaciones con Israel. Es una batalla abierta, pero se da en todos los frentes, no hace falta, se da en todos. No, por ejemplo, en la SEAT, en una gran factoría, ¿qué intentamos? Que el comité de empresa, secciones sindicales, exijan a la patronal, y para eso hacemos la Asamblea de Trabajadores, que le exijan a la patronal que rompa todos los proveedores que tengan que ver con... En todos sitios, en universidad, había una universidad, tenemos un trabajo de físicas, y dan una charla, a la universidad, y hay en colaboración con una universidad, que además abrimos la página, y vemos que aplaude el ataque en Gaza, todo, que es lo que hacen gran parte de las instituciones y empresas israelíes. Y le planteamos una campaña entre los estudiantes para que esa facultad de físicas rompa relaciones con o sea, eso tiene, yo creo que es un tema importante que nos abre camino, que aquí en cierta manera no lo identifica, porque si Milei se proyecta tanto en Israel, ¿no será que los obreros que luchamos contra Milei podemos aprender mucho del pueblo palestino? Quiero decir que hay que darle la vuelta a las cosas, ¿no? Si ellos tienen una fortaleza,
no sé hasta qué punto las declaraciones de Milei a un sector importante de trabajadores y juventud no los aleja del discurso sionista. No sé, ahí ya no entro porque deberíamos ver un poco muchos caminos de estos que... Entonces, las movilizaciones que comentaba el compañero, obviamente todas empiezan alto a los bombardeos, o sea, alto a los bombardeos, hay una parte, apertura inmediata de canales para atender a la población en Gaza, entrada de médicos, o sea, apertura de Rafah, o sea, hay una parte acabar con el asedio de Gaza. Sí, lo que pasa es que cuál es el punto político, que ya no es una cosa que hagan allá en Israel, no. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Para mí en eso se entronca con algunas de las iniciativas que ha salido. Entonces, si aquí hay posibilidad con el tema del agua, que es muy estratégico en Israel, de hacerle una campaña específica, pues esa puede ser una forma de concretar. Por ejemplo, en Italia estuvimos en contacto en Génova con los portuarios y teníamos un acuerdo entre portuarios de Barcelona con Génova y demás, porque iba un mercante israelí iba a detenerse allá y ellos aprobaron que no lo iban a atender. Por tanto, iba a quedar ahí. Al final, el mercante no fue a Génova, cambió de ruta y decidió que era mejor ir a bases militares donde no hay obreros que les puedan hacer. Pero ahora íbamos siguiendo un mercante de Estados Unidos que en la salida de, ya no recuerdo exactamente qué localidad era, le hicieron una movilización, no consiguieron que los estibadores norteamericanos le aplicaran todo esto, pero lo seguimos porque iba a pasar, claro, de Estados Unidos, tiene que hacer un recorrido y tiene que parar en distintos sitios. Ya estaba preparado también, en eso había acuerdo, en 2 puertos que podían necesitar en el Estado español porque viene de paso, ya estaba. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, suspender todas las operaciones que iban a hacer en esos 2 puertos, buscar una base militar para rebasar. Bueno, muchas cosas de la tradición del movimiento obrero son importantes para una fábrica inglesa, que hay contacto también allá, boicotearon una parte de la producción que iba directamente a Israel. No creo que Argentina le venda armas a Israel, ni el Estado español tampoco, más bien las compra, pero yo creo que nos emplaza, como siempre, no a resolver los temas en la construcción, en los centros de trabajo, ahí nace. Y luego lo unimos en manifestaciones, lo unimos en un acto ante la compañía de agua, lo unimos donde sea. Pero nace de la acción que todo el mundo tenemos al lado. El responder a los sindicatos palestinos es tomarlo y decir a los... No hace falta ninguna sección sindical de un sindicato, sino que 6 trabajadores pueden hacerlo. Y nosotros garantizamos, en eso la UITCI garantiza que todo esto llegue allá. Eso sí que lo podemos garantizar. La UITCI garantiza de que cualquier... Y lo último ya, porque creo que nos vamos del tiempo, lo que ha salido de la reorganización. Es verdad que Oslo supone una crisis muy profunda en las organizaciones tradicionales, tanto en Fatah, Frente Popular, Frente Democrático, y ahí surge Hamás como fuerza política, ¿vale? De todo ese proceso. Bueno, en gran parte de Cisjordania, ONGs, pero organizaciones, nosotros tenemos hace 30 años, auténticos, fue con la Asociación de Mujeres Palestinas. Ese fue el primer trabajo. Porque ahora. Y eso ha continuado siendo un motor permanente, al punto de que al Congreso Mundial de la UICI habla una compañera que viene del movimiento feminista. Muchas cosas del movimiento feminista. Lo que pasa es que en esa deriva profunda palestinas que quedaban, la de los presos, la de las mujeres, la de la... Esto el verano pasado, hace un año, un verano, un poco... Es verdad que una parte de refugio han sido organizaciones de tipo ONGs, pero hace falta una salida más profunda. Jóvenes en Jenin y en Nablus, que van directos a la lucha armada y van al enfrentamiento con unidades. No el problema que hay en Cisjordania es que hay una atomización muy fuerte de la respuesta. Y ellas decían, si esto no consigue reunificar en un proyecto político, de aquí no hay salida.
Y esa discusión yo creo que entronca mucho con esa... Ellas dicen, bueno, tiene que ser un proyecto político que además ellas le dan mucha importancia a la proyección internacional, porque saben que la diferencia ya es demasiado grande entre la fuerza de Israel y la fuerza de los palestinos y palestinas. Entonces, que esa convicción de ese tema internacional está muy presente en la lucha palestina. Entonces, yo creo que ese es el puente hacia ese nuevo sector de sectores jóvenes que están, con los que hay un diálogo y que de alguna manera, si necesitáis que una compañera palestina de allá hable en cualquier charla, pues eso no hay. Ahora, es verdad que no hay dificultad. Bueno, puede ser que sea difícil hacerlo desde Cisjordania o demás, ¿no? Depende cómo están las cosas, incluso por seguridad y demás, pero esa presencia directa de compañeros y compañeras es muy importante para hacer llegar ese discurso contra ese discurso oficial, pero eso se rompe, el discurso oficial. Eso es, el drama suyo es que ¿quién sostiene? ¿No? ¿Quién puede llegar a justificar la brutalidad? Es que, no, es que un día el 7 de octubre entra, pero no. Es demasiado, ¿no?, lo que estamos viendo como para que alguien diga, es que cada vez más esto está acá. Queda como ridículo en los informativos cuando sale el que le toca decir, es que recuerda que esto, un día, por favor, esto es la masacre, esto es el exterminio. Y esto es más complicado, pues es más complicado aquí en Francia, es un poco más complicado, hay comunidades sionistas importantes, etcétera, pero se está abriendo paso en el mundo. El que no puede ser, o sea, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, compañeros, compañeras, desde Izquierda Socialista, en primer lugar, agradecerle a José Luis, miembro de nuestro partido hermano Lucha Internacionalista del Estado Español y de la dirección de nuestra organización internacional, la UIT, una vez más que haya estado hoy acá. José Luis viene dando charlas, participó del 8º Congreso, está agotado, pero hoy se tomó el tiempo porque, como definimos en nuestro 8º Congreso, la campaña en apoyo a la resistencia del pueblo palestino es un eje central para nosotros políticamente, y en todo el mundo vamos a hacer nuestros máximos esfuerzos para que esa resistencia triunfe. Porque, como dijo José Luis, hoy es la lucha de un pueblo contra el colonizador, pero en esa lucha está también parte del futuro de los pueblos del mundo, y como tal nosotros nos sentimos parte de esa resistencia. Así que muchas gracias a José Luis, a todos los que se acercaron, nuevamente a los compañeros, con todo, muchas gracias a la compañera Marem de BDS que se acercó, muy importante para nosotros. Vamos a seguir con fuerza esta campaña para detener esta última etapa de agresión imperialista, pero fundamentalmente para seguir esa pelea impresionante que el pueblo palestino da en muy desiguales condiciones y peleando siempre, como decía José Luis, por una Palestina del río al mar, por una Palestina única, laica, democrática y no racista. Gracias, compañero, por acercarse.